Tío, ¿te parece si nos adentramos más en lo que es la propia historia? Si quieres, O sea, claro. porque hablando contigo el otro día nos has contado que hay un mundo súper complejo alrededor Sí. de la trama. A ver, pues si quieres te cuento sobre la historia. Mira, la historia es el mundo de Arcias. La novela se llama La balada del cieno, la saga de Arcias. Sí. La saga se llama así, la saga de Arcias, ¿vale? Y ese es el mundo en el que sucede. La Tierra, un continente enorme. Y el mundo está gobernado por el Imperio de Arcias, ¿vale? El Imperio es una alianza entre elfos y humanos que controla todo. Para que os hagáis un poquito la idea, serían como una especie de romanos. Por estética y tal, pues son el Imperio Romano. Y mientras tanto hay unos rebeldes al oeste del mundo, en las costas. Hay unos rebeldes que se llaman los reinos de Zúrigdur. Y son los enanos. Los típicos enanos de fantasía que viven debajo de la montaña y pues esos son los rebeldes. Y mientras tanto al este tienes las tierras libres, que son unas junglas gigantescas llenas de monstruos, llenas de bichos, donde están las grandes ciudades de las tierras libres, donde viven criaturas que son animales. Animales humanos. Hay hombres mono, hombres rinoceronte, hombres araña, hay de todo. Y entonces la historia pues se adentra en el territorio imperial y sigue la vida del general Maximus Solem, que es un elfo imperial. Sigue pues su vida a partir de que un día él trabaja en unas minas, es el general que controla unas minas de hierro en una ciudad. Extrae hierro, lo envía a la capital y tan feliz. ¿Qué pasa? Que un día recibe un mensaje del mariscal, el mariscal del imperio, el máximo comandante de los ejércitos, y recibe un mensaje. Nunca sabes qué dice ese mensaje. Hasta el final del libro no lo sabes. Él lo lee y envía a su hijo con una respuesta. Y le dice, esta respuesta solo la puedes llevar tú. Sí. Nadie la puede ver. Se la entregas tú en mano y dices que eres mi hijo. Y entonces el hijo se va, Caesius Solem. Y mientras tanto el general se marcha con un grupo de esclavos de las minas. Las minas pues trabajan esclavos del imperio, se va con un grupo de esclavos que hay pues un hombre tigre, hay un hombre rata, un orco, hay muchas criaturas y juntos se marchan a unas ruinas, ¿vale? Unas ruinas que están ubicadas cerca de esta ciudad en la que están las minas. Pues en estas ruinas se han visto a unos rebeldes enanos por ahí avanzando. Entonces tienen que ir y vaciarla de enanos y a partir de ahí arranca la historia. No me puedo meter más. Hombre, ya porque es que la gracia también del libro es que como que te pide un poquito al principio, las primeras 50 páginas te está ubicando, estás a ver quiénes son estos, qué es esto, pero a partir de las 50 como que yo creo que pega una especie de arranque y tiran adelante. La historia, cuando lo leáis, gira en torno a unos artefactos que son el corazón de Arcias, que están como un poco de fondo, pero es un poco en torno a lo que gira la historia. No. Y bueno, ya lo que me gusta de esto, tío, es que como tiene un sistema político incluso montado y todo. Sí, el primero es mucho más de aventuras, ¿eh? Te ubica, te dice, mira, ahí pues tienes estas facciones, tienes esta gente, es mucho más de aventuras. Es pues una introducción al mundo. Te van presentando personajes, te van presentando ciudades, te van presentando facciones, pero es mucho más de descanso, ¿no? Eso sí, es mucho más denso, por ejemplo, que el segundo, porque claro, aquí te tengo que presentar mucha más cosa. Son muchos nombres, son mucho de ubicarte. En cambio, el segundo pega un cambio. Es un libro mucho más serio, es menos ligero. Al final, el segundo trata solo del personaje del hijo. Toda la trama del general y los esclavos es para el siguiente. Y se nota, porque mientras que la trama del general y los esclavos es una trama mucho más ligera, es la de aventura, la de que caen en una trampa, se tienen que salir de ahí, tienen que ir a un templo abandonado, se encuentran unos goblins, son aventuritas. En cambio, la trama del hijo es ese viaje con ese mensaje, todo mucho más político, es mucho más metido en el imperio, y el segundo libro va solo de él. Entonces es un libro mucho más serio. Hay una trama política de fondo bastante grande, hay una guerra. La guerra, te metes mucho más en la guerra entre los enanos y el imperio, por ejemplo. El personaje del hijo, pues, es un personaje bastante más profundo. No sé, yo creo que el segundo es una evolución también un poco en todo, ¿no? O sea, en el estilo de escritura, en el tipo de libro. Estoy muy contento con él. Y es eso, y es pues, más serio, más se mete más en la política, se mete más en las batallas, es mucho más descriptivo. Es un libro gore, ¿eh? Aunque no lo... O sea, es un libro, yo considero que sería lectura juvenil.
Es lectura adulta y juvenil. El segundo es adulta. O sea, el segundo es un chaval de 15 años que no lea el segundo. Pero este sí, un chaval de 15 años lo puede leer. Hay escenas, pues hay algunas escenas con descripciones más violentas y tal, pero al final es un libro que es lo que os digo, es que es aventuras, risas, son compañeros viviendo viajes, ¿sabes? Y ¿Qué obras fueron las principales que te llevaron a hacer esta de aquí? depende muchísimo, porque al final todo lo que he consumido tiene su pizca ahí, ¿sabes? Quiera o no. O sea, cualquier cosa. Pero obras en concreto en las que me he inspirado, sí, claro, mira. La saga de The Witcher, Vale. la saga de Geralt de Rivia, de Sapogni, espectacular. ¿Vale? Me gustó mucho, sobre todo, a mí me gusta mucho cómo escribe los relatos. El tío, no sé si habéis leído algo suyo, escribe relatos, él escribe aventuras. Los 2 primeros libros de la saga de Geralt son aventuritas que va viviendo Geralt, que no están levemente conectadas entre sí, pero son aventuras. Y me gusta mucho el concepto de cómo las escribe, su introducción, su nudo y su desenlace en 20 páginas. Me mola mucho. Y luego me gusta mucho cómo escribe el resto de libros, porque el resto de libros ya sí que es una saga como tal, que te cuenta su historia, pero queda esa pizca de escribo a base de relatos, porque como que cada capítulo tiene su introducción, su nudo y su desenlace. Y a mí eso me mola mucho y lo intenté hacer mínimamente, ¿eh? No tanto como lo hace él, pero mínimamente en el libro, de que tú estás leyendo un capítulo y tu capítulo tienes una introducción, tiene el nudo a mitad y tiene un desenlace al final. Sí. ¿Qué es un desenlace? Intento hacerlo siempre un pelín abierto para que tengas ganas de pasar al siguiente capítulo. Pero en la saga de Geralt me inspiré bastante, y sobre todo el tema de monstruos. Que haya criaturas habitando por el mundo, criaturas extrañas. Y eso también lo he intentado plasmar en el libro, que hay, pues, los monstruos no son los típicos. Sí que te aparece un goblin, porque al final es una aventura de rol, quieras que no, tiene que aparecer un goblin. Sí. Pero hay ciertas criaturas que son plenamente mías de mi momento creativo, de decir, vamos a crear el bicho más raro que se pueda, ¿no? Y eso es algo que me inspiré de ahí. Obviamente Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, soy muy fan. Y toda la trama política es que es brillante. O sea, y el hecho de introducir cosas en el primero que tendrán sentido en el tercero o en el cuarto. Sí. Todo eso es muy de The Witcher. La aventura está muy inspirada en El Señor de los Anillos. La dinámica de tenemos que ir de un sitio a otro y es ese viaje. La historia es el viaje. Este primero está muy inspirado en eso. Para mí Tolkien es el referente número 1 de fantasía. O sea, El Señor de los Anillos es la obra magna de la fantasía medieval. O sea, si hay una, lo siento mucho por Canción de Hielo y Fuego, lo siento mucho por la saga de Geralt, es El Señor de los Anillos. Y nadie lo baja de ahí. Es increíble. Y pues el viaje está muy inspirado en su obra. Y luego hay pizcas de otras obras. En el segundo hay mucho de Sanderson, porque me gusta muchísimo su enfoque hacia los personajes, cómo los hace con muchísimas capas, pero muy nobles. Me gusta muchísimo. La forma de escribir de Abercrombie, de Joe Abercrombie, el estilo que tiene, que os he comentado antes, que era mucho más las acciones durante un diálogo, acciones mucho más rápidas, que te ubican mucho más, que te meten como si fuera una película, ¿no? Porque tu libro es mucho de diálogos, ¿no? Hay mucho diálogo. También hay descripciones, ¿eh? Hay bastantes descripciones, y a la gente que no le guste se le puede hacer lento por eso. Pero hay mucho diálogo. Además me lo dice un amigo, Saltasoles, que me dice, joder, es que... Me dice que mi punto fuerte es el diálogo, son las conversaciones. Siempre intento que las conversaciones queden lo más realista posible. Cada personaje tiene su muletilla, tiene su forma de hablar. Hay unos personajes que se pegan todo el libro hablando de usted, porque van de nobles. Entonces todo el libro están hablando de vos. y cada uno tiene sus muletillas y tal. Pero sí, y una persona que escribe increíblemente bien los diálogos, para mí es George R.R. Martin. Tiene unos diálogos acojonantes, o sea, unos diálogos brillantes, y ahí también hay inspiración con Canción de Hielo y Fuego. Y luego pues ciertas obras que he leído que quieras que no inspiran, obras de Terry Pratchett. Obras de Terry Pratchett me han inspirado. Fundación de Isaac Asimov. Me gusta muchísimo cómo plantea su historia, cómo los saltos que pega en el tiempo y tal. Claro, es que ya nos metemos en cosas que no son fantasía,
que son ciencia ficción, pero obras de ciencia ficción, pues que sí, 2001 también me lo he leído y tiene su toque. Es que al final es eso, es que quiera que no, a lo mejor no es una inspiración tan clara como puede ser para mí Geralt de Rivia, el hecho de los monstruos, que os he dicho, es que me gusta mucho el planteamiento de que haya tantos monstruos, ¿no? Pero joder, al final son cosas y cosas que van ayudando, o sea, películas, ahora no me acuerdo, pero una road movie que vi que me vino muy bien para la hora del viaje que afrontaban dos de los protagonistas, encajaba mucho con la idea de esa road movie, que no me acuerdo cómo se llama, si no os lo diría, pero... ¡Bah, qué putada! Pero yo qué sé, es que películas, series, cómics, mogollón de cosas... Todo ayuda un poco, pero es que hasta imágenes, o sea, de ver una imagen y decir, ¡buah, es que esto tiene que ser un sitio de la ciudad! Sí. ¿Sabes? Es que lo cambio o hago las modificaciones para que sea... Pero ese edificio en concreto me gusta.